Feliz domingo para todos, queridos hermanos. Este es el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, el tiempo especial que, por gracia de Dios, estamos iniciando y que nos llevará, como es debido, a la recepción gozosa de la Pascua del Señor, a la vivencia profunda del misterio más grande de nuestra fe. El Evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 9, versículo de 2 al 10, nos trae la narración de la transfiguración de Jesús, uno de los misterios de luz que contemplamos en el Santo Rosario. Y es aquí precisamente donde el Señor muestra su gloria a tres de sus discípulos, a los cuales ha querido mostrarse glorioso, pero que antes les ha anunciado también que es preciso pasar por el sufrimiento de la cruz para llegar a la gloria futura. Y en este acontecimiento maravilloso que produce paz, alegría, éxtasis en sus discípulos, tanto que Pedro dice que es precioso estar ahí, qué bueno estar ahí, le dice Pedro a Jesús, y le dice que hagan 3 tiendas, para Moisés, para Elías y para Jesús. Es decir, quieren vivir para siempre esta experiencia, quieren que este encuentro celestial perdure en el tiempo. Y es ahí donde aparece Dios Padre. Dios Padre deja escuchar su voz en la nube. Dice, este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Aquí en esas palabras de Dios Padre tenemos un imperativo para cada uno de nosotros, para el mundo entero. Escuchar a Jesús, porque sus palabras son espíritu y vida. Porque Él, que es la representación viva del amor de Dios en medio nuestro, es quien debe guiar nuestros pasos. Y Él, que es amor, por supuesto, siempre querrá lo mejor para nosotros. De manera que debemos hacernos una pregunta a nosotros. Si nuestro Padre Dios nos indica que su Hijo debe ser escuchado por nosotros, ahora preguntémonos, ¿dónde Jesús habla? En la actualidad, en un primer momento podemos decir que Jesús nos habla en nuestra conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la conciencia es lo más recóndito de nuestro ser, es el lugar especial donde habla Dios. Allí entonces podemos encontrar a Jesús que nos habla. ¿De qué manera? Cuando nosotros actuamos de manera incorrecta, habrá entonces como una especie de reproche que no nos deja tranquilos. Esa es la voz de la conciencia. Allí nos habla el Señor. O también cuando se nos impulsa de manera misteriosa a realizar una obra buena. De esa manera también nos habla el Señor. Pero lastimosamente nuestra conciencia puede ser opacada, deformada por nuestro egoísmo, por nuestro pecado. Y por eso es necesario que sea ilustrada, que sea iluminada con el Evangelio del Señor, con la palabra escrita. Allí, entonces, de manera especial también nos habla Jesús en su palabra, en su mensaje de salvación, en su Evangelio. Debemos pensar entonces cuán importante es la meditación constante de la palabra de Dios, la lección divina, como dicen los antiguos monjes. Es una manera de acercarnos a la palabra de Dios, de escoger un texto, de rumear, de volver sobre él una vez y otra vez para descubrir en él su mensaje especial para cada uno. Recordemos que la palabra de Dios debe ser interpretada no de cualquier manera. Por eso Jesús habla también a través de su iglesia. La palabra de Dios debe ser entendida en la palabra de Jesús interpretada por los pastores de la iglesia, como es el Papa, los obispos, los sacerdotes, y también por la santa tradición, que nos ayudarán a entender de manera adecuada este mensaje de salvación. Resumiendo un poco, Jesús nos habla hoy en nuestra conciencia a través de la palabra de Dios, la tradición, el magisterio. Luego tenemos que tener en cuenta que hay lugares, hay sitios en los que constantemente recurrimos para buscar la voz de Dios equivocadamente. Siempre el ser humano quiere encontrar un horizonte en su vida, respuestas a sus interrogantes.
Y es por eso que muchos cristianos, lamentablemente también, recurren al ocultismo, al esoterismo, al tabaco, al horóscopo, a los médiums, al espiritismo y entre otras prácticas a los brujos y hechiceros para encontrar una voz que guíe su vida. Lamentablemente, lo que hacen es agravar su situación difícil y ponerse en las manos del enemigo. Allí no habla el Señor, ahí no habla Dios. No habla Dios a través de los astros, a través de la meditación trascendental, a través del yoga. No son medios por los cuales Dios nos hable. Entonces, debemos evitar a toda costa esta clase de situaciones, de cosas que nos llevan a empeorar nuestras situaciones difíciles muchas veces, porque no buscamos realmente la voz del Señor donde tiene que estar. Y luego hay otro ambiente, otra manera de querer escuchar la voz de Dios de manera equivocada. Sabemos todos que existen revelaciones privadas. Dios de manera misteriosa permite a ciertas personas ser portadoras de un mensaje de salvación. A eso llamamos revelaciones privadas. Puede ser que Jesús, puede ser que la Virgen María, puede ser que Dios Padre o el Espíritu Santo inspire a alguien algún mensaje especial a la iglesia. Pero muchas personas basan su fe única y exclusivamente en esa revelación, que es válida para creer, pero que también hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que exageramos mucho y queremos ver mensajes de Dios por todas partes. Abundan los médiums, abundan las personas que dicen haber recibido mensajes de Dios. Y lamentablemente y paradójicamente van en contra de la misma iglesia. Por eso esa no es la voz del Señor. Y la iglesia nos presenta muy prudentemente su juicio, diciendo, si algo es de Dios, pues hay que esperar, hay que tomar pruebas, hay que asegurarse de que realmente sea algo verídico y así será aprobado, así será lícito creer en este tipo de revelaciones. Y pues, como decía un gran santo, San Juan de la Cruz, Jesús ya nos ha hablado, su testimonio es elocuente. En la cruz nos ha dado a conocer el mayor testimonio de su predicación, de su mensaje, de sus palabras. Nos ha amado al extremo de entregar su vida por nosotros. ¿Qué más queremos que Dios nos diga? Dios se muere de amor por nosotros. Jesús lo ha manifestado de esta manera, entregándose totalmente por usted y por mí, querido hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acoger con fe viva todo el tesoro de la gracia que Dios nos ha revelado en su iglesia, a través de su palabra, a través de sus ministros, y poder entonces empezar a vivir de la fe, empezar a vivir de la práctica del Evangelio mismo. Por último, entonces, para concluir este mensaje, Dios Padre nos ha presentado hoy a su Hijo como el Maestro de la iglesia y del mundo entero. En este domingo, agradezcamos al Señor su palabra, su mensaje de salvación, y esta invitación que Papá Dios nos hace a cada uno de nosotros, cuando nos presenta a su propio Hijo, y nos dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Que ese sea nuestro proyecto de vida, desde hoy y por toda nuestra vida. Que el Señor nos dé su gracia y nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.